Por fin regresa el Barcita, regresa el fútbol champán y se termina un nuevo parón de selecciones que creo que a la gran mayoría de nosotros ya nos tiene hasta la madre. Es insoportable que te estén cortando la temporada constantemente. Cuando por fin ya sientes que estás en ritmo, que el equipo empieza a entrar en dinámica y que se siente un poco más en sintonía todo el grupo, empiezan a cortar y a cortar y a cortar. En algunos momentos viene bien cuando tienes lesiones, pero muchas veces esas lesiones vienen provocadas de los juegos que han tenido que jugar con su selección y sobre todo el desplazamiento que sufren los jugadores. Entonces, realmente no tiene mucho sentido. Se supone que la próxima temporada ya lo van a corregir, entre comillas, porque simplemente juntarán los diferentes parones y harán uno más largo, que sería como tipo 3 semanas, lo cual no sé si sea más prudente o que al final termine siendo contraproducente. En mi opinión, creo que deberían de ajustar el calendario y guardar todos los partidos de eliminatorias y todo el tema de selecciones a final de temporada, y así puedes tener continuidad dentro del desarrollo de la propia... De las propias competiciones, ¿no? Porque que te estén cortando, no sé, lo hace hasta extraño. Esto no pasa en otros deportes, no tiene mucho que se ha estado hablando bastante y haciendo la comparativa con lo que puede ser el baloncesto, lo que puede ser el fútbol americano. Y creo que en eso sí hay bastante sentido de que no puedes estar parando y cortando el ritmo competitivo de forma tan constante. Entonces, no sé, esperemos que lo resuelvan. Al final hay mucho dinero involucrado, es muy complicado, esto va más allá de la cancha, esto también es un tema político, económico, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que hay y hasta que no haya un cambio de verdad, yo creo que no vamos a poder disfrutar del más alto nivel competitivo de los equipos, porque realmente no se puede alcanzar cierta excelencia, ¿no?, en el juego si no tienes continuidad. Es muy complicado. Al final creo que los jugadores también tienen un límite, ya se empiezan a cansar. Entonces esto es una bomba de tiempo y tarde o temprano va a terminar explotando. Pero ahorita agradezcamos que ya se terminaron y vamos de una vez por todas a jugar un poquito más de fútbol, más de un mes, ¿no? Porque parece que vamos jugando temporadas cortitas de un mes, 2 meses y lo vuelven a parar, un mes, 2 meses y lo vuelven a parar. Es que es totalmente insoportable y no debería ser así. Creo que la gran mayoría de aficionados estamos de acuerdo en esto, pero sinceramente ya sabemos que hay muchos intereses que son muy poderosos, entonces no hay mucho que nosotros los simples mortales podamos hacer más que dar nuestra opinión, nuestro humilde y pequeño grano de arena, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Así que regresamos en un partido muy complicado. Yo pensé que al regresar al Camp Nou y que el equipo por fin vuelve a su templo, íbamos a estrenar la cuarta equipación de la que hablamos en videos anteriores. Me haría sentido y a lo mejor hubiera sido un poquito especial, ¿no?, para darle ese toque de magia al encuentro, pero al final solo se va a usar un parche, que bueno, tampoco es un drama, pero creo que hubiera sido interesante, ¿no?, que regresáramos con la playera que habían hecho en homenaje a Ronaldinho y a la supuesta ovación del Bernabéu hacia él, que vi un video de Mr. Saitan donde habla sobre ese tema y es muy interesante. Para los que no lo han visto y quieren saber un poco más el contexto, deberían de ver ese video. Yo la verdad que no tenía muy presente eso porque cuando pasó era muy chiquito y no me enteraba, pero ahí se supone que hay un poquito más de información y ya después chequé un poco en internet y revisé algunas fuentes y es cierto mucho de lo que dice el mister. Entonces chequenlo para que se den un poco más de contexto y tengan un poco más de idea respecto a todo lo que rodea ese mítico encuentro que termina con ese homenaje, entre comillas, a Ronaldinho. Y creo que es interesante por lo menos conocer más perspectivas y no quedarte con lo que te venden los medios o el relato más común, ¿no? Que después de un tiempo, simplemente por repetir muchas veces un hecho, en muchas ocasiones creemos que es verdad y que es una total y
y completa realidad, ¿no? Pero en muchas ocasiones simplemente es el hecho de que no nos hemos tomado el tiempo de investigar y ver un poquito más a fondo los temas. Entonces creo que cuando sale contenido relacionado a alguno de estos es interesante. De hecho, para el partido de Chelsea, que ahora regresamos a Stamford Bridge, me vi los dos partidos, güey, del 2009, del famoso robo en Stamford Bridge. Me vi los dos partidos, el de ida y el de vuelta, y estuve analizando muy bien las jugadas y viendo si realmente existía este famoso robo, que ya había visto algunos como como algunos resúmenes y recopilaciones que hacían en Twitter o así, en donde te decían, en realidad al Barça lo perjudicaron, Entonces quise verlo también para no quedarme con eso de, ya lo desmintieron con un par de clips. No, lo quise ver y ya llegué a mis propias conclusiones. Voy a hacer un video al respecto antes, yo creo que de la previa de la Champions, porque es interesante justamente lo que menciono del tema de Ronaldinho, trasladarlo a otras cosas, ¿no? Porque muchas veces romantizamos también algunos hechos o damos veredictos totalmente absolutos en cuanto, esto fue un robo, y ya ni nos acordamos del partido. Y más cuando pasó hace tantos años, ¿no? Ya tiene más de 15 años, ¿no? Porque fue en el 2009. Entonces, ya ha pasado tiempo y creo que no está mal revivirlo porque, sinceramente, es de los partidos más épicos que yo recuerdo como niño, porque ahí era un niño chiquito. Pero recuerdo muy bien ese gol de Iniesta y que después se vendiera de que no, es que el Barça robó esto y lo otro. Entonces quería ver los partidos, forjar una opinión un poco más sólida, y que podamos juntos ver si realmente el Barça se vio favorecido en ese partido. Que lo que sí puedo adelantar es que el arbitraje es un desastre, pero para ambos lados, no solo para el Chelsea. También el Barça se vio perjudicado y no es un robo así como te lo quieren vender, pero ese ya es tema de otro video. Ahorita hablemos de nuestro regreso al Camp Nou, que va a ser con 45,000 personas más o menos y que será contra el Athletic de Bilbao, lo cual hace este regreso todavía más interesante, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos toda una historia con el Athletic, va a haber todo un show además, va a haber presentaciones y va a ser un día muy especial y emotivo, creo, en el Camp Nou, por más de que no esté completo al 100%, creo que no está ni al 50% porque la capacidad van a ser 105,000 personas más o menos y vamos a tener aforo para unas 45,000, entonces estamos casi rozando la mitad, pero aún así no es lo mismo a cuando el estadio esté completo, ¿no? Pero es un gran paso adelante sin duda, porque el Camp Nou dicen que tiene una aura muy especial. Ahora que estuve en Barcelona, fui a Montjuic, no he conocido el Camp Nou, lo vi nada más cuando visité el museo, pues lo vi ahí en construcción y todo, pero no he tenido la fortuna de poder conocer nuestro templo. Entonces yo creo que va a ser interesante nuestro retorno porque los jugadores al parecer están muy emocionados, muchos de ellos ni siquiera han tenido minutos ahí. Se dice que la atmósfera es diferente, que ahí se crea un apoyo y un aura mucho más especial que en estadios como Montjuic. Entonces confiemos, esperemos que eso apoye y motive al equipo y que contra el Bilbao debutemos con una victoria y si se puede contundente, porque ya sabemos que a pesar de que no tenemos una rivalidad con los del Athletic, por más que ellos se la quieran inventar, creo que al final de cuentas no es un equipo que caiga bien, mucho menos con todo el tema de Nico Williams y las faltas de respeto y el menosprecio y todas las mentiras que se han vendido alrededor de este caso. Creo que dan ganas, ¿no? También de deportivamente regresarles mucho de ese hate que nos han tirado. Entonces, sin embargo, tampoco lo quiero vender como el partido del año o que es nuestro rival. No. Ellos se creen que pueden ponerse a la altura de compararse con una institución como el Barça, que se pueden comparar con el mejor equipo en la historia del fútbol, pero realmente no es así. Es cierto que existe un pique entre ambas aficiones. Yo creo que ellos están mucho más picados con nosotros porque si no fuera por el Barça no se hablaría de ellos. O sea, ¿cuánto tiempo fue un equipo muy respetado por su filosofía de solo utilizar jugadores del País Vasco y por su estilo y su forma de jugar, la forma en que construyeron su historia? Siempre ha sido un histórico, ¿no?, del fútbol español, pero realmente nunca dio mucho de qué hablar hasta que empezó a relacionarse con el Barcelona en el tema Nico Williams, y desde ahí ya hubo un boom y ya salieron todos estos pseudo aficionados que
Si les quitas la playera de cualquier equipo que traen arriba, probablemente veas la del Real Madrid abajo de todas ellas, porque no tiene mucho sentido la forma en que se expresan muchas veces del Barça. Pero esta situación también ha llevado a que sí este encuentro tenga algo de, por lo menos de chispa, güey, ¿sabes? Algo de... Es que no quiero exagerarlo, pero sinceramente, o sea, yo te soy sincero, yo era de los que más quería el fichaje de Nico Williams, tenía mucha ilusión, creía que iba a ser, y sigo creyendo que sería un encaje ideal en el Barcelona y que sería increíble la pareja con Lamine Yamal. Entonces sí tengo esa espinita que me gustaría que todos los encuentros contra el Athletic les ganemos, porque sí se disfruta un poquito más. Entonces, tampoco quiero venderlo como que este es el nuevo clásico, pero sin duda es un partido que ya toma un poco más de relevancia, a pesar de que ellos te lo quieran vender como un super clásico o como un encuentro entre dos grandes. No. Simplemente hay un pique y el Barça siempre tiene que ganar, siempre tenemos que salir con la mentalidad de ganarle a cualquier equipo, pero en este caso creo que sí existe un poquito más de rivalidad y tenemos que salir a demostrar que nos podemos imponer y de forma contundente contra ellos, que en los últimos encuentros nos ha ido bastante bien. No han jugado de la forma más limpia. Todavía recuerdo en el último partido que ya nadie se jugaba nada y que querían, no sé qué tenía Yuri contra Lamine Yamal, lo quería lesionar, el estadio metiéndose con el Barça, y el Barça sin provocar, sin nada, y no sé, una vergüenza. Entonces también por ese tipo de actitudes dices, güey, tenemos que salir a ganar, güey, tenemos que salir a ganar, y es que no vienen en su mejor momento. O sea, ganaron su último partido contra el Oviedo. Creo que Nico Williams metió un golazo. Recuerdo haberlo visto en Twitter. Creo que sí fue en este último partido contra el Oviedo. Pero de ahí vienen de derrotas, ¿no? Vienen de perder contra el Getafe, contra la Real Sociedad, que me da mucho gusto que perdieran su clásico. Ese es su verdadero clásico, ¿no? Ese es su verdadero rival. Con nosotros andan aquí en una fantasía y en una chaqueta mental que no tiene mucho sentido. Y también perdieron contra Newcastle. Y nosotros venimos de 2 victorias, un empate y el robo contra el Real Madrid. Sinceramente, si hablamos en una cuestión de sensaciones, creo que el Barça está jugando bien. O sea, no estamos en la excelencia o rozando la excelencia como el año pasado, pero poco a poco se ven pasitos hacia una mejor dirección. Sobre todo ese partido contra el Celta me gustó mucho. Hubo un gran paso hacia adelante por varios jugadores en muchas situaciones, y ahora con los jugadores que regresan de lesión, creo que el Barça seguirá yendo hacia el no sé si venderlo, es que luego me emociono, pero no sé si venderlo, si llegaremos a ese nivel superlativo que vimos la temporada pasada, porque es muy, muy complicado, pero realmente yo confío que si seguimos por este camino podremos llegar a algo muy similar o inclusive superior, porque a pesar de que se fue Íñigo Martínez, creo que la plantilla, por lo menos en teoría, en papel, es un poco más completa, tenemos más fondo de banquillo. A lo mejor se pudo haber debilitado alguna que otra posición, pero sin dudas creo que ahorita somos un grupo mejor, porque aparte tienen la experiencia de todo lo sucedido en el año pasado. Entonces yo confío, creo y quiero que el equipo llegue todavía a un nivel superior, es una palabra fuerte, pero que llegue a un nivel por lo menos competitivo muy alto como la temporada pasada, ¿sabes? Porque va a ser muy difícil medir qué temporada y qué nivel están dando y cuál es superior, ¿no? O sea, al final hay muchas subjetividades y por más que te bases en datos y esto, no creo que se pueda dar un veredicto tan contundente, y más con un juego tan difícil de analizar en muchos momentos como el de Hansi Flick, porque tiene muchos matices. A veces nos molestan mucho, se meten mucho con el Barça por el tema de que recibimos muchos goles, pero a veces son situaciones muy fortuitas o son errores muy puntuales lo que pueden empañar un partido que fue muy bueno, ¿no? Que hubo mucho dominio, hubo muchas llegadas, simplemente el balón a veces no quiere entrar y que te agarran en 2-3 contras y terminas con un 0-3, imagínate. Y ya te lo venden como, no, un fracaso, cuando en realidad solo te agarraron en 3 momentos puntuales y tú estuviste bombardeando los 90. Entonces, hay un análisis que se debe hacer un poquito más profundo y a veces no es tan sencillo llegar a conclusiones y solo fijarte en los resultados. Pero yo confío en que el equipo va a seguir mejorando. Ahorita estamos en segundo lugar, estamos ahí
acechando al Real Madrid, que esperemos que se deje puntos esta jornada, sería muy bueno. Y el Atlético está en séptimo. Creo que tampoco hay una diferencia abismal. Sí, son 11 puntos entre nosotros y la diferencia de goles es buena, ¿no? El Barça tiene 17 y el Athletic -1. Sin duda creo que no están al nivel que en otras temporadas lo han estado. Les está pesando un poco el fútbol de Champions League. No es lo mismo. No es lo mismo estar jugando Europa o Conference que ya jugar Champions League y todas las competiciones. Se les está notando y creo que tienen muchas lesiones, ¿no? Entre ellos está Iñaki, que últimamente ha sido un jugador importante. También tienen a Geray, a Íñigo Ruiz, a Benat, a Unai y a Sanadi. O sea, tienen a todas estas lesiones, a todos estos lesionados y todos estos jugadores que pueden llegar a tener un impacto en el partido. Y creo que es importante también saber eso, para entender que no es que el Barça tenga bajas y el Athletic llegue en un estado de forma impresionante. Por más de que tienen un muy buen equipo y sin duda su pareja de centrales a mí me gusta. A lo mejor ya no es el mismo Laporte de antes, pero Vivian, Laporte son muy buena mancuerna. Además por ahí tienen a Unai Simón, que es un porterazo. Me gusta mucho su medio campo. Sin duda, y es una evidencia que sus bandas son locura con Nico Williams, sobre todo como el estandarte, que ya se está hablando, ¿no? De que Nico Williams está listo para que lo abuchen, que se espera un ambiente hostil, esto y lo otro. Yo creo que sí habrá pitidos, pero tampoco creo que toda la afición se lo tome como, vamos a quitar el foco de lo bonito que es regresar al Camp Nou y vamos a enfocarnos en Nico Williams y en el Athletic. No, creo que va a ser una fiesta, va a ser un partido especial y que no nos vamos a enfocar solo en un jugador, porque a pesar de que tienen un sistema muy parecido al de nosotros y que con Valverde pueden llegar a jugar muy bien, o sea, y cuando digo un sistema no me refiero tanto a la forma de jugar, más porque ellos también juegan con una especie de 4-2-3-1 y que tienen ciertos automatismos similares a los del Barcelona. O sea, normalmente el Athletic es un equipo que intenta tener el balón y que intenta proponer, no al nivel del Barcelona, nada que ver, pero no es un equipo que suele encerrarse siempre y esperar contras. Entonces suelen dar buenos partidos, pero sinceramente yo creo que su calendario con toda la mezcla con Champions, etcétera, se les está complicando. Entonces yo esperaría que el Barça pudiese dar un gran partido, ¿no? Porque no es solo que regresemos al Camp Nou, también es que tenemos el regreso de jugadores muy importantes como lo es Joan García y Rafinha, que son dos piezas fundamentales que al final creo que nos van a dar muchísimo. Rafa nos va a dar todo lo que hemos extrañado en esta mala racha que tuvimos en algunos momentos, con todo ese sacrificio defensivo, todos esos desmarques de ruptura, toda esa agresividad, esa presión, todos los apoyos sobre todo que da a sus compañeros, esa energía que transmite, el liderazgo que tiene, el carácter y la capitanía del bueno de Rafa. Creo que todo el conjunto y todo el jugador que Rafinha hoy en día da muchísimo, pero muchísimo al equipo. Entonces va a ser importante tener a una figura como Rafa de vuelta. No creo que inicie desde el inicio. No creo que inicie desde el primer tiempo. Ya lo dijo Hansi Flick. ¿Acaso tendrá 10, 20, 30 minutos? No se sabe. También dependerán de las condiciones del partido, porque Rashford no va a estar. Creo que tiene una fiebre, entonces puede que tenga un poquito más de minutos, pero sin duda no creo que vaya de inicio el bueno de Rafa. Y luego regresa también Joan García, que Joan sí creo que va a ir desde el minuto 0, va a estar ahí con nosotros y eso da muchísimo, güey, da mucha seguridad. Creo que muchos goles vamos a evitarlos ahora con su presencia, porque en muchas ocasiones yo recuerdo que Szczęsny no es solo que no diera la seguridad, sino es que desde su salida de balón condicionaba mucho el juego y que además en varias ocasiones tenía para salir un poco más agresivo, ser un poco más rápido, que eso también no es que sea culpa de Szczęsny, no puede cambiar esas cualidades, pero es cierto que un jugador con las características de Joan en muchas salidas nos hubiera dado muchísimo más de lo que nos dio en algunas ocasiones el polaco. Entonces creo que el regreso de Joan va a ser clave, o sea, va a ser clave, sobre todo con la salida de balón, con el juego, con los pies, es muchísimo, porque creo que a veces no hacemos tanto énfasis en que la primera forma de defendernos es con el balón. Entonces, si el ataque del Barça no es tan puro, no es tan limpio, no es
no es tan vertical, no es tan fluido, etcétera, etcétera, también se nota en la cuestión defensiva y nos vemos bastante, pero bastante perjudicados en el momento en el que nuestro juego se vuelve bastante, digamos, plano, ¿no? Entonces, creo que Joan ayuda a que el juego del Barça sea muchísimo más continuo. Y lo vamos a notar, porque además es muy bueno saltando líneas con despejes, pases clave, y creo que ese toque de balón de Joan García nos va a ayudar mucho, porque lo extrañamos. Últimamente nos hemos tenido que acostumbrar a Szczęsny, que perdió un poco de confianza con algún par de errores y algunos balones que ha perdido, entonces ha estado despejando mucho y ahí se pierden oportunidades y salidas que podrían generar un poco más de tráfico en el juego positivo para el Barça. Entonces, tenemos esos dos regresos que creo que son bastante importantes, pero seguimos con muchas bajas. Tenemos a Ter Stegen, como ya sabemos, se supone que no tarda en regresar, esperemos que esté pronto. Ya se hablan de muchos rumores de salida, sobre todo de la Premier y de Turquía. Ya hablaremos de ese tema cuando ya sea un poquito más cercano, porque ahorita es mucha especulación y no tiene mucho sentido hablar del bueno de Marc. Por más que lo estén presionando muchísimo en Alemania, güey. Se están pasando de verga con el bueno de Ter Stegen. Le están metiendo mucha presión. Entonces, sin duda será un tema importante para el mercado invernal. Frenkie tampoco va a estar porque está sancionado. Esa es una baja muy fuerte en el medio campo, porque ni Pedri ni Gavi están recuperados para este partido. Ya sabemos que Pedri no se le espera por lo menos hasta el Chelsea. Ya se está poniendo en duda también es el partido. Sí sé que no se correrán riesgos con él, entonces poco a poco no creo que alcancemos a ver a Pedri en estas semanas. Tristemente yo creo que va a estar rozando más para a lo mejor diciembre. Ahí yo creo que regresará el canario. Y Gavi ya sabemos que va a estar hasta el próximo año prácticamente, y que tristemente lo vamos a perder toda la temporada. O sea, se habla de que hasta marzo, y es una tristeza. Luego, pues como ya mencionamos, Rashford se supone que tiene una fiebre. No se sabe si se va a recuperar y va a entrar de último momento en la convocatoria. Yo creo que no. Yo creo que Rashford no entrará por lo que dijo Flick, y si llega a entrar a lo mejor no sea titular, quién sabe, esperemos que se recupere, pero en teoría ya para el siguiente partido, que es en Champions, debería de estar, ¿no? Porque es simplemente una gripe y no creo que sea algo tan grave, esperemos, ¿no? Porque luego eso se puede complicar, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces nosotros también tenemos bajas. Creo que el medio campo es lo que más nos puede llegar a afectar, por justamente que se acumulan muchas pérdidas, sobre todo 3 jugadores fundamentales, y que Marc Bernal todavía no está al 100% porque está regresando poco a poco de su lesión. Ya tuvo 45 minutos con la selección de Cataluña en un partido amistoso que tuvieron contra Palestina. Entonces poquito a poquito está empezando a jugar, pero hay que ir con mucha calma, porque ya vimos el caso de Gavi. Cuando empiezas a forzar la marcha puede haber recaídas, y las recaídas son muy peligrosas. Entonces no hay que forzar. Es por eso que creo que este será el 11 del Barça. Creo que así saldremos, y que sin duda creo que con este equipo nos da más que suficiente para ganarle al Atlético. O sea, yo confío en nuestros 11 guerreros, que creo que saldremos en portería con Joan. En la defensa espero un Eric Araujo, Cubarsí, Valde. A lo mejor aquí entra Koundé. Se dice que no está al 100% físicamente. No se le considera que esté lesionado, pero sí con Francia creo que ahí lo estuvieron dosificando. Entonces, o ni siquiera fue convocado, güey. Ahora no recuerdo, güey. Pero algo pasó, ¿no? Con Koundé en este parón, que se supone que no está al 100%. Entonces yo creo que esta va a ser la defensa. Eric está a un nivel impresionante, entonces tiene que jugar. Y creo que ya Araujo y Cubarsí pueden ser una mancuerna muy buena. Y yo sigo confiando en Valde, en que va a estar a un buen nivel. De todas formas, ahí tenemos a Christensen y al bueno de Gerard Martín para darles rotación a cualquiera de ellos. Entonces estoy tranquilo, me gusta la defensa. Ahora yo creo que la parte más crítica o más complicada va a ser el doble pivote, que en este caso, por lo que vimos el partido anterior y por las bajas que tenemos, no creo que Bernal vaya de titular. Yo creo que vamos a ir con un Casado Olmo, y si esto llegase a ser un problema, a lo mejor veríamos unos 45 minutos de Marc Bernal en el segundo tiempo, pero creo que Hansi de primeras va a intentar con estos dos cracks, porque al final son cracks, pero no es la posición de Olmo. Entonces esperemos que les vaya bien. Al final, si lo analizas, son más o menos perfiles complementarios. No es el
doble pivote ideal, evidentemente, pero tampoco es un desastre, ¿no? Porque Casado es muy bueno, tiene todo ese aspecto defensivo que Olmo no tiene, pero es cierto que Olmo es muchísimo más un media punta, un jugador que juega en esa zona interior más alta en el campo que estar en un doble pivote, por más que no tenga tantas funciones ni sacrificios defensivos. Creo que no es su posición ideal, pero estamos en una situación especial donde tenemos 3 bajas en ese puesto y que Bernal se viene recuperando, entonces prácticamente son 4. Entonces es complicado, güey. O sea, estás hablando de que de los 5 jugadores que pueden jugar en esa posición, solo uno está disponible. Entonces es un caso excepcional y creo que Olmo jugará bien y esperemos que no tengamos que forzar mucho al bueno de Bernal, o hasta Christensen y Eric pueden jugar ahí, güey. Tampoco hay que descartar eso. No lo vería alguna locura que inicie Christensen ahí o Eric y que Koundé esté abajo. No me sorprendería, pero yo intentaría tener un poquito más de balón y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal sería probar con Casado Olmo. Luego arriba, sin duda, Lamine Yamal, el mejor jugador del mundo. Creo que está a un nivel brutal, ya lo demostró contra el Celta, descansó en este parón, se le intervino en su pubalgia, entonces creo que debe de estar descansadito, fresco, por más que ya hemos visto que la pubalgia muchas veces puede aparecer en un momento, entonces tú puedes estar al 100 en toda la semana y llega el domingo y te empiezas a resentir. Entonces es muy inesperado y es muy impredecible las molestias con la pubalgia. Entonces esperemos que esa intervención que tuvo después del partido contra el Celta lo ayude y que se sienta más cómodo, porque cuando Lamine está bien simplemente es el mejor jugador del mundo. Entonces confío 100%. En la media punta creo que va a estar Fermín, también en un nivel espectacular, de los mejores jugadores a día de hoy en el Barça, y creo que no lo podemos quitar de esa posición. Yo creo que Ferran va a estar en lugar de Rashford. Si Rashford se logra recuperar, yo creo que podría jugar en esa banda, pero creo que es más lógico y tiene más sentido que Ferran, que está al 100 en estos momentos, por lo menos es lo que se dice. Yo creo que va a jugar y que ya Rafinha tendrá unos 30, 20 o 15 minutos dependiendo de cómo se esté dando el partido, pero yo creo que de inicio saldrá el bueno del tiburón. Y en la punta Lewandowski. Es un partido para Lewa y más con las bajas que tenemos, no creo que vaya a poner a Ferran ahí, que le descanso a Lewandowski. Creo que es un partido para el bueno de Robert, para que siga generando confianza. Ya nos demostró contra el Celta que por más de que esté viejito sigue siendo una verga, güey, y por más que lo quieren jubilar y que muchos de nosotros a veces decimos, no, pues es que me encantaría este fichaje, esto, el otro, Robert sigue mostrando y demostrando por qué es el jugador que es, porque es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, y qué más qué más que hacerlo en el Camp Nou, ¿no? Creo que por fin regresamos a nuestro templo. Muchos jugadores ya se les ve emocionado. Araujo ahí estaba también cuando se le entrevistó. Creo que son de los primeros partidos de jugadores como Cubarsí. Creo que Fermín tampoco ha jugado mucho tiempo en el Camp Nou. Creo que Lamine solo debutó. Entonces va a ser bonito, güey. Va a ser bonito. Esperemos que se siente el amor de la gente. Los jugadores espero que salgan con todo y que sinceramente humillemos, si se puede, ¿no? Al Athletic. Va a ser complicado porque son un buen equipo, pero yo creo que vamos a ganar. Vamos a ganar un 2-0. Ese es el resultado que yo espero. Me gustaría que Lamine marcase el primer gol en el nuevo Camp Nou. Sería muy bonito, sería histórico. Y nada, güey, aquí nos veremos mañana después del partido. Yo creo que ya no hay nada más relacionado a este encuentro que comentar. Ya hablaremos de muchos temas que están calientitos, ¿no? Como el tema de Víctor Font y todo el hate que a veces le cae a nuestro buen Presi, al señor Laporta. Pero bueno, eso ya son temas un poquito más en días que no sean de partido. Ahorita hay que enfocarnos en el balón. Por fin regresa nuestro Barcita, hay que disfrutarlo, güey. Y que estamos en casa, güey. Regresamos a nuestro templo, güey. Y hay que hacer nuestro templo respetar. Arre.